Esta mañana quiero compartir con ustedes la importancia de vivir haciendo la voluntad del Señor. Es muy largo el título, pero ahí está todo el mensaje. La importancia de vivir haciendo la voluntad del Señor siempre. Dígale al hermano, siempre. Estamos acostumbrados a hacer la voluntad del Señor a ratitos, ¿o no? ¿Me equivoco? Si me equivoco, les pido perdón. Y además le pediría perdón con mucha satisfacción. Porque sinceramente me gustaría equivocarme. Y me gustaría enterarme de que estamos haciendo la voluntad del Señor siempre, continuamente, todos los días. Yo sé que su mente humana ahora puede estar jugándole una mala pasada. Y le digo, porque en su mente humana puede aceptar el pensamiento o la idea de que es imposible vivir haciendo la voluntad del Señor siempre. Bueno, usted es libre de aceptar ese pensamiento, esa mentira diabólica, o rechazarla. Usted es libre. Es verdad, y mirándonos un poquito en el contexto de nuestra realidad, cuando luchamos tanto con nuestra naturaleza humana, nos damos cuenta que es complicado, muy complicado, difícil, muy, muy difícil vivir haciendo la voluntad de Dios siempre. El apóstol Pablo, él de alguna manera, vamos a Romanos capítulo 8, está intentando de explicar esto. No sé si lo vamos a entender. Romanos, primero en el capítulo 7 y después pasamos al capítulo 8. Estoy bajo la inspiración directa del Señor, porque esto no lo tenía preparado. Tengo el bosquejo, pero esto está fuera del bosquejo, así que vamos a estar atentos a lo que el Señor nos quiere revelar y nos quiere enseñar de una manera contundente y poderosa en esta mañana. Vamos a centrarnos en la idea que usted pueda recibir o que yo pueda recibir en cuanto a nuestra naturaleza carnal o humana, de que sea imposible vivir haciendo la voluntad del Señor siempre. Entonces es un peligro aceptar esta mentira diabólica. Y Pablo me ha venido al corazón ahora el poder contrastar lo que el mismo apóstol Pablo estaba contrastando. Y él dice en el versículo 20 del capítulo 7, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y es importante tener un conocimiento real sobre nuestra estructura carnal y también sobre nuestra estructura espiritual, porque según el hombre interior, está hablando de la estructura espiritual, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Por eso he dicho que en un momento determinado podemos estar aceptando un pensamiento que nos meta en la divagación si es posible o no es posible vivir haciendo la voluntad de Dios siempre.
dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vemos también que hay una atracción muy poderosa, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo llega a la conclusión de que en su estructura humana, física, es miserable. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, contrastando dos realidades. Si esto terminara aquí, pues la verdad que terminaríamos muy mal. Y estaríamos ahí entre dos aguas, entre dos caminos, y con la idea, de que es imposible hacer la voluntad de Dios siempre. Terminaríamos entendiendo, pero gracias a Dios no termina ahí, sino que el capítulo 8 continúa y ahí nos da una aclaración firme, contundente y poderosa. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primero, entender con claridad lo que significa y representa la manifestación poderosa a favor nuestro del simple hecho, si podemos llamarlo así, de estar en Cristo, o del sublime hecho, porque no le podemos llamar simple, tengo que anular la palabra simple, sino sublime hecho de estar en Cristo. Ahora pues, porque indiscutiblemente, si no hay posibilidad de librarnos de la ley del pecado, vamos a estar bajo condenación. Y si no nos libramos de la ley del pecado, indiscutiblemente vamos a tener que aceptar la idea de que es imposible hacer la voluntad de Dios siempre. Ahora bien, Dios se revela, Dios enseña, Dios muestra. Gracias a Dios porque Él abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Y yo le pido al Señor que esto no quede en una simple enseñanza, no quede en una enseñanza más, sino que sea una revelación para entrar en una aplicación de la palabra poderosa de Dios para beneficio de nuestras vidas espirituales. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí tenemos que pararnos a meditar y a considerar la importancia principal, fundamental del significado real que es estar en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne. Lo único que te puede librar de la atracción pecaminosa, del poder de la ley del pecado y de la muerte, es el poder de Dios en ti, el poder de Cristo en ti. Cuando Cristo está en ti, el poder de Dios se manifiesta para darte la libertad de la ley de tus miembros que te llevan cautivos al pecado. Para tener la garantía real de que usted pueda hacer la voluntad de Dios siempre, usted tiene que procurar de que Cristo esté en su corazón siempre.
Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, cuando Cristo está con nosotros, en nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y el Espíritu de Dios es el poder de Dios para traer a luz, a claridad, la verdad de nuestra libertad. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, diga conmigo, iglesia, la ley del Espíritu de vida. Una vez más, la ley del Espíritu de vida. Es necesario que usted y yo sepamos que hay una ley del Espíritu de vida que es más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, ya no podemos aceptar el pensamiento de que no se puede hacer la voluntad de Dios continuamente. Por eso Pablo también explica de una manera sencilla cómo entrar de una manera total bajo la ley del Espíritu de vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El sacrificio de Cristo tiene un simbolismo real también en nuestras vidas físicas, humanas y carnales. Si usted humanamente no sacrifica su naturaleza humana, pues va a estar viva. Y si su naturaleza humana está viva, se va a levantar con el poder que se mueve en esa naturaleza, que es el poder del pecado y de la muerte. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dentro de una realidad, un contexto humano carnal, Él entra en esa realidad de morir. Y ya no vivo yo, sino que vive. Ya no vivo yo. Hay una muerte ahí. Hay una muerte al viejo hombre. Hay una muerte a la vieja naturaleza. La ley del pecado y de la muerte no puede ejercer en algo que ya no existe. Porque ya no está. ¿Lo ven? Lo que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Para los que no entienden lo que es estar en Cristo, esta es la definición más exacta, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la maldición, del pecado y de la muerte. Pero esa realidad tiene que estar sellada en su corazón, en su vida. Cristo en mí, mi esperanza de gloria, el poder de Dios obrando, actuando, manifestando diariamente, continuamente la ley del Espíritu de vida. Yo ya no vivo en la agonía de la inseguridad, sino que vivo en la certeza de la bendición eterna de mi Señor Jesucristo. Estoy bajo la bendición plena de la libertad que Dios me ha dado.
Ya no hay condenación, sino que hay libertad, porque la verdad vino sobre mí y tomó un lugar primordial en mi corazón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Vengan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Está atento. Dígale a su hermano, porfa, estate atento. Dios quiere hablarte. La palabra de Dios es medicina para todos nuestros huesos. Siento que necesitamos ser sanados de muchas cosas. Necesitamos ser sanados de ideas, conceptos, pensamientos, razonamientos que nos están perjudicando, nos están dañando. Están abriendo una puerta a la ley de nuestros miembros que nos llevan cautivos al pecado. Presta atención, porque esta mañana Dios quiere darle un conocimiento amplio de cómo salir usted victorioso en todas las cosas y cómo ser un hijo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios que goza de la estabilidad, la firmeza, el poder y la autoridad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras para la edificación del cuerpo de Cristo y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Yo quiero, por favor, yo quiero que presten atención a esta palabra, que coja un compromiso de interpretarla a nivel personal. Creo que es tan triste pasearse por la palabra y no dejar que la palabra haga la obra. Triste y lamentable. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hola. ¿Entendemos esto? ¿Le preocupa esto? Quiero que lo meditemos un ratito. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es como que no estamos sincronizados con Dios y con la vida de Dios. Estamos poniendo nuestros ojos en las cosas de la tierra. Estamos procurando hacernos tesoros en la tierra. Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen y el ladrón mina y roba. Haceros tesoros en el cielo donde no entra ni el orín ni la polilla ni el ladrón. Porque allá donde está vuestro corazón está vuestro tesoro. Es importante poder centrarnos, porque es tan fácil, hermanos, lanzar juicios sobre las cosas. Hay gente que inclusive se atreve a decirle a Dios prácticamente que se está equivocando, que dónde está y qué está pasando con su vida, por qué están sucediendo estas cosas, por qué está
estás siendo golpeado con tanto desastre y las cosas malas, las que no gustan, las que desagradan, nos golpean una detrás de la otra, como si a Dios le gustara hacernos sufrir, como si a Dios pues, se divirtiese mandándonos. Y no nos paramos a pensar que es la consecuencia de nuestra insensatez. Porque estamos recogiendo el amargo sabor de la confianza que hemos puesto en aquello que hemos declarado consciente o inconscientemente como nuestro tesoro. No sé si me están entendiendo. ¿Y ocurre qué? Que vivimos vidas completamente alocadas. Que hoy me viene a la cabeza irme de aquí, me voy de aquí. No pasa nada. Que me regreso a mi país, que me voy para otro sitio, que me cambio de iglesia, que me esto. La pregunta es, ¿dónde está la voluntad de Dios en todos tus movimientos? La pregunta es si realmente te preocupa saber si es la voluntad de Dios, porque a veces de verdad me entristece tanto de ver cómo la gente se mueve, actúa, decide y tal. Y digo, Dios, es como que te han dejado a un lado, Señor, como que le importa un pito. Más bien no están interesados. Más bien casi le estorba, Señor, en sus decisiones. Ya a veces me vienen hermanos y me hablan y yo digo, ¿y qué digo? ¿Qué hago? Si ya viene con todo hecho. Si le digo, no, yo siempre le digo porque nunca me callo. Nunca me callo, tengo ese defecto. Si realmente han buscado la voluntad de Dios, si están seguros que es la voluntad de Dios, alegremente, sí. Y uno que tiene discernimiento de espíritu, sabe que no. Y te entristeces porque sabe, se estrellará. Y después cuando esté en medio de la miseria, del dolor, le echará la culpa a Dios. Como si Dios no funcionara. Y todo es porque estamos de alguna manera desequilibrados. No estamos alineados con Dios. No nos interesa. A veces veo como que no interesa estar alineado con Dios porque todavía quiero hacer lo que me da la gana sin que nadie me diga cómo tengo que hacerlo, de qué manera, a qué hora, en qué momento, en qué tiempo y en qué lugar. No me interesa. Pero cuando usted examina, escudriña las Escrituras, cuando usted mira la palabra de Dios, la lámpara de la verdad, usted se da cuenta que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, que hay un propósito divino sobre nuestras vidas, y dentro de ese propósito Dios nos enseña día a día cómo debemos de andar, cómo debemos de decidir, cómo tenemos que hacer las cosas. Está ahí claramente. Eso se llama hacer la voluntad de Dios. Por eso Cristo repetidamente hablaba, no, porque es necesario, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo, y Él no es el tiempo, yo estoy en la voluntad de mi Padre, aún cuando pasó, porque uno pasa por situaciones que dice, complicado, y Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús dejó claro, nuestro Maestro dejó claro la importancia vital que tiene el sujetarse a la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios
es la garantía real de tu bendición para que todo te vaya bien. Porque hacer la voluntad de Dios no es nada más que escuchar a Dios, la palabra de Dios, obedecer la palabra y ponerla en obra y en práctica. Eso es, porque algunos dicen, ¿cómo yo sé la voluntad de Dios? Mira la palabra, porque Dios no engaña a nadie. Dios habla a Josué y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de mi voluntad, sino que de día y de noche harás conforme a todo, harás mi voluntad. Todo lo que está escrito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, y yo añado, y creo que lo puedo hacer con autoridad del cielo, no para poner más en las escrituras, porque lo que está puesto suficiente es, sino para profundizar. Entonces, y solo entonces, porque no hay otra manera. Porque ese es el engaño de Satanás. Ofrecernos otras posibilidades, otros caminos. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando aprendas a hacer la voluntad de Dios continuamente. Cuando aprendas a mirar en la palabra de Dios. Es el libro de nuestra circulación. Para cuando digan, no, párate, es un stop. ¡Para! ¡Frena! ¡No corras! Como dice el libro de los Proverbios, los pensamientos del diligente ciertamente van a la abundancia. Pero el que se apresura alocadamente va a la pobreza. Hay que reflexionar esto. Y volvemos otra vez, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguien ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, a ver si lo coge esto. Usted que está tan asociado, que está tan enganchado por las cosas del mundo, permíteme que hable así. Usted que adora las cosas del mundo, usted que todavía llena su corazón y entrona las cosas del mundo, lo pone por encima de Dios, de su fe. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, no sé si queremos entender. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos desengaños más necesitas experimentar para darte cuenta que ahí fuera no hay nada verdadero? Que no hay nada estable, que no hay nada claro, que no hay nada limpio. ¿Cuántas experiencias todavía negativas, dolorosas, deprimentes necesitas para llegar al punto real de tener una verdadera entrega, de morir? Queremos vivir, nos empeñamos en vivir con las dos naturalezas. Nos empeñamos en arrastrar las dos leyes. Cuando las cosas nos van mal, bajo la ley de nuestros miembros, entonces recurrimos, clamamos para buscar la misericordia. Pero no, hermanos, no se trata de vivir de la misericordia, sino se trata de vivir del poder de la manifestación de la palabra de Dios cumplida. Cuando la hemos guardado, la hemos hecho, la hemos practicado, la hemos obedecido, entonces vemos la bendición. Todo es prosperado. Todo nos sale bien.
y todo te saldrá bien. ¿Sabéis qué es lo contrario a que todo te salga bien? Que todo te salga mal. ¿Y sabe cómo te va a salir todo mal? Cuando tú pones tu corazón en las cosas mentirosas y engañosas del mundo. Tendríamos que hacernos algunas preguntas, y yo digo diariamente. Me preocupa entender lo que significa y representa la voluntad, hacer la voluntad de Dios en mi vida. Pregúntate. Vamos a preguntarnos. ¿Te planteas la realidad si estás haciendo la voluntad de Dios o no? ¿Te la planteas? Porque el asunto es serio. Hoy en día se ha comprobado que las multinacionales, las grandes empresas, las que funcionan, las que alcanzan grandes beneficios, son las que continuamente están haciendo análisis y están corrigiendo defectos. Una sabiduría que indiscutiblemente no es humana. La misma palabra dice que nos examinemos a nosotros mismos. Y nosotros estamos empeñados a examinar al hermano que tenemos delante, detrás, a la derecha, a la izquierda. Y le digo que es gordo, que esto, que lo otro, que esto, que no viene, que infiel, que esto, que lo otro. Y tal. ¿Y quién te examina a ti? El otro. Pero no estamos alineados con la voluntad de Dios. No estamos haciendo la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios, la voluntad de Dios dice que no juzguemos. Porque con la medida con que juzgamos seremos juzgados. Que no condenemos porque para que no seamos condenados. Es como que, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que siempre hacemos la voluntad de Dios al revés? O sea, no hacemos la voluntad de Dios. No juzguéis, juzgamos. No condenéis, condenamos. Perdonar, no perdonamos. Dar, no damos. ¿Me equivoco, iglesia? Dice, pero, me gusta ese pero. Entre todos los peros que hay en la Biblia, este me encanta. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Diga conmigo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Le gusta? ¿Sí? Haga la voluntad de Dios. Hágala. Hágase más preguntas. ¿Crees que es importante hacer la voluntad de Dios en su vida? Y si es importante, vamos a profundizar más en esta pregunta. Vamos a respondernos con conocimiento de causa. ¿Crees que el hacer la voluntad de Dios en tu vida es vital? ¿Es de vida o muerte? Si estoy exagerando, me estoy yendo de la nota, alguien que me levante la mano y dice, pastor, yo corrijo. Yo entiendo que es vital. No es meramente importante. El hacer la voluntad de Dios es de vida o muerte. ¿Sabe que? Mira, cuando hacemos la voluntad de Dios estamos haciendo la voluntad de vida.
para vida. Porque el Espíritu de vida nos ha librado de la maldición, del pecado y de la muerte. Pero cuando no hacemos la voluntad de Dios, como no nos podemos estar quietos, hacemos la voluntad de la carne. Y en el mismo capítulo 8, si usted continúa leyendo, dice, el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Entonces, ¿es vital o no? ¿Sí? Y yo digo, si esto es de vida o de muerte, ¿por qué no le damos la importancia que requiere? Y nos planteamos la realidad de que sí estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Porque ¿quién podrá engañar a Dios? ¿Y quién podrá escapar de la justicia soberana de Dios? En cuanto también a la manifestación de la ley de la siembra y la cosecha. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Si siembras para la carne, recogerás corrupción y muerte. Si siembras para el Espíritu, recogerás vida y paz. Vital, vida o muerte. Aquí hay un tema a meditar. En el hecho, pregúntate, en una reflexión sincera, real, sin que nadie se tenga que enterar ni tengas que responderle a nadie, respóndete a ti mismo y respóndele al Señor. Porque esa es la respuesta de muchas cosas que no están funcionando bien en tu vida. Pregúntate si realmente estás haciendo la voluntad de Dios mínimamente en un porcentaje más del 50% de tu vida. Porque a lo mejor si descubres que estás llevando a cabo más de un 50% de tu vida, tengo que decirte que el Señor quiere el 100%. Tú puedes tener 2 cachorros nacidos de la misma madre, perritos. Si tú coges estos 2 cachorros y los atiendes y alimentas a uno y a otro no lo alimentas, uno crece y el otro se muere. Siempre es vital. Siempre. Todo lo que hacemos es para vida o para muerte. Si usted alimenta más su carne que su espíritu, usted está condenando su espíritu a morir. Si usted está alimentando su espíritu, usted condena su carne a morir. El alimento ya sabemos cuál es la palabra, la cual descubrimos la voluntad de Dios para nuestras vidas y disfrutar de la vida abundante que Cristo nos ofreció en el plan de redención. Por eso dice Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero otra vez, la realidad, si alguno está en Cristo. Porque es la clave. La realidad para que usted pueda realmente hacer la voluntad de Dios, del Padre, cada día, es que Cristo, el único que
pudo llevar a cabo al 100% la voluntad del Padre fue Cristo. Y si Cristo no está en ti, es imposible que tú puedas hacer la voluntad de Dios Padre. Por eso no se trata de religión, no se trata de un conocimiento filosófico, teológico, hermenéutico. Se trata de una experiencia real. Se trata de muerte y de vida. Se trata que morimos a la carne para dar vida al Espíritu. Y entrar en la novedad de vida abundante en Cristo, el gozo, la paz, la estabilidad, la seguridad, la firmeza, la prosperidad, la libertad está en Cristo. Y si Cristo está en mí, yo gozo de la plenitud de mi Cristo. Cristo en mí, la esperanza de mi gloria. Una última reflexión. ¿Qué sucede cuando la voluntad de Dios no la entiendes? ¿Qué sucede cuando tienes que proyectarte a hacer la voluntad de Dios? Es doloroso o incomprensible, ilógico, irrazonable. En una ocasión, Lucas 5, dice que había unos pescadores que estaban en la orilla de la playa lavando sus redes. Habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada, ni una triste sardina. Aunque sardinas no hay en el mar de Galilea. Estaban pescando en el mar de Galilea. Pescadores profesionales se habían criado tirando las redes. Se sabían los secretos del mar de Galilea. Sabían que en el mar de Galilea la pesca es por la noche. De día nada. Y sabían que en el mar de Galilea es de noche y en las zonas de menos profundidad. Jesús estaba enseñando a la orilla de la playa. La multitud se abolcaba y le pide a Pedro, por favor, déjame entrar en tu barca. Dice que sentándose continuó enseñando de la barca de Pedro. Cuando terminó de enseñar la palabra, de declarar la voluntad del Padre, le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en situaciones así? ¿O qué pasa cuando somos confrontados como fue confrontado Abraham? Cuando después de toda la parafernaria, todo el tiempo, todos los años, para cumplirse que iban a tener el hijo de la promesa, y ahora Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, a Isaac, para que no haya confusión, no al hijo de la esclava, al hijo de la libre. Sacrifícamelo. Yo a veces digo, Dios, si en cosas tan sencillas
le fallamos y no hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué pasaría cuando nos encontramos en estas situaciones? Pedro, cuando el Señor le dijo, boga mar adentro y echa tus redes para pescar, estaba en su derecho profesional. Jesús, te respeto. Amado maestro, te respeto. Me impresiona tu enseñanza, me impresiona tu testimonio, pero yo soy profesional de la pesca y tú no. Yo desde chiquitito estaba ahí, manejando todos los truquitos de la pesca, y tú estabas ahí con tu padre, arreglando sillas y mesas. Lo siento, Jesús. Aquí sí que no te puedo atender. Y hay momentos en que nosotros pensamos que Dios se equivoca. Dios nos muestra que tenemos que hacer algo y esa es la voluntad de Dios, pero nuestro razonamiento, nuestra lógica o nuestra sabiduría humana se pone delante de la voluntad de Dios. Y, no, Dios, te equivocas. Haremos las cosas como yo he aprendido porque tengo más experiencia. Humanamente podemos llegar a esto, y de hecho hay mucha gente que llega a esto, a esta torpeza. Pedro no, lo bueno es que no argumentó, y qué bueno cuando los cristianos, los hijos de Dios, cuando Dios les revela, cuando Dios le da una orden, cuando Dios le da una palabra, no argumentamos y obedecemos. Y Pedro dijo, Señor, haciendo una reflexión, toda noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pero él no entró a explicarle sus experiencias, su experiencia en la pesca, sino que dijo, pero en tu palabra, en tu voluntad, echaré las redes. Dice que cuando quisieron tirar, no podían. La pesca era tan grande que la barca se hundía y tuvieron que gritar allí, llamar otras barcas para que vengan. Hermanos, si nos ponemos a razonar, si nos ponemos a decirle al Señor cómo son las cosas, nos vamos a equivocar. Isaac le decía a su padre, papá, he ahí la leña, he ahí el fuego, el cuchillo. ¿Dónde está la víctima? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y no había otra palabra en la boca de Abraham, Dios proveerá. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Dios lo tiene todo controlado. Dios lo tiene todo afirmado. Dios lo tiene todo asegurado. Las bendiciones de Dios están firmes para ti cuando tú aprendas a hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo, cuando oréis, hacerlo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra y en mi vida. Esa es la clave de tu prosperidad, es la clave de tu libertad, es la clave de tu sanidad, es la clave de tu gozo, es la clave de tu alegría, es la clave de tu satisfacción, es la clave de tu vida para que vivas. Hay una tremenda presencia de Dios aquí. Yo no sé si usted se percató, pero le voy a decir, Dios ama esta iglesia
Dios te ama a ti. Dios te ama a ti. ¿Sabe por qué lo sé? Porque Dios está aquí manifestando todo su interés por usted. Porque está hablando de corazón a corazón. Le está hablando de espíritu a espíritu para que usted viva. Póngase de pie, iglesia. Oremos al Señor. Y Saramaiga. Oh Espíritu Santo. En una ocasión, preste atención a esto, iglesia. Había una reunión. Y Jesús estaba en medio de esa reunión. Seguro que enseñando y hablando de la voluntad del Padre. Porque es lo que hacía continuamente. Y alguien viene y dice: tus hermanas y tu madre están fuera, preguntan por ti. Jesús empieza a mirar a sus discípulos y a tocarlos. Dice: ¿quién son mis hermanos? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Y dice esto: porque los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Los que hacen la voluntad. Quiero que nos paremos un segundito a pensar en el verbo hacer. Los que hacen. Yo hago, tú haces, ellos hacen. Nosotros hacemos la voluntad del Padre. Ese es el sello que nos identifica como la verdadera familia de Cristo. ¿Se da cuenta? Lo demás son puras fantasías. Podemos ponernos medallas humanas y podemos pensar que somos alguien. Pero Jesús dice: los que hacen la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta mañana podrían decirle: Señor, no quiero vivir más yo? No quiero que mi yo me meta en los problemas de la ley, de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Quiero morir, Señor,
para que vivas tú en mí. Entonces hacemos llamado para salvación, nos alegramos, pero pensar que tiene que haber una transformación. Pablo, escribiendo también en los Romanos, en el capítulo 12, verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo está haciendo un llamado a usar el entendimiento del conocimiento, de la revelación de Dios en nuestra vida, con un único objetivo, dice Pablo: para que comprobéis la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nunca vamos a saber todos los beneficios que nos estamos perdiendo por no hacer la voluntad de Dios cada día. Cuánto dolor, cuánta inseguridad, cuánta tristeza, cuánta amargura sufrimos por no sujetarnos a la voluntad de Dios, que es agradable, 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 agradable y perfecta. Espíritu Santo, bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tus hijos, bendice a tus siervos, da nuevas fuerzas, trae vitalidad, conocimiento. Señor, pone en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para que haya decisiones firmes de hacer tu voluntad, Señor. Aleluya. Si quisieras salir al altar porque tienes la necesidad de decirle: Señor, quiero morir a mí mismo para dar lugar a que tú vivas en mí. No quiero que lo hagas apresuradamente. Quiero que lo hagas si realmente lo sientes. Pero creo que es importante llegar a la convicción de morir a nosotros mismos.